se ha dignado venir a este rincón de Aragón para formalizar esta rueda de prensa. El motivo de ella, voy a ir directamente al grano, es por el cambio del equipo de gobierno de la comarca Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragó-Cas, ¿no? Esto a partir de la moción de censura que se realizó en la capital de la comarca, en el Ayuntamiento de Caspe. Se ha enrarecido mucho el tema político en lo que es la localidad caspolina, así como también en alguna población de la comarca. Entonces ha sido un devenir que nos pusimos de acuerdo tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular y el Grupo CPC de formalizar esta nueva andadura hasta final de legislatura. Lo que hemos intentado es hacer precisamente un equipo de gobierno sólido para poder seguir con los proyectos de la comarca que tenía ya iniciados y los que se pueden iniciar, que estaban en cartera, y de esta manera pues hacer que esta institución funcione correctamente, ¿no? Se ha enrarecido mucho el ambiente, como decía antes, debido a dos corpúsculos, en este caso dos asociaciones, que son la agrupación local del PSOE de Caspe y también el Ligallo de Caspe. Tengo que decir y manifestar públicamente que todos los consejeros que han estado precisamente colaborando en la gestión de este gobierno comarcal hasta esta fecha, hasta el día de hoy, que hemos tenido la última comisión de gobierno para aprobar el acta de la última, se han comportado en sus funciones, los que han tenido delegaciones, correctamente, y han formalizado pues, un equipo de gobierno también que ha trabajado por la labor. Lo que no entendemos es que hayan estado quizás un poquito con un acicate por los propios comités, tanto de la CHA como del PSOE, para que se rompiera esta historia. Se ha hecho, la gobernabilidad de esta comarca estaba peligrando y, por lo tanto, hemos accedido a hacer este nuevo núcleo compacto de 3 grupos, otro tripartito, pero con unas características completamente distintas, como luego, si queréis preguntar, os explicaremos, de colaboración y participación de todos los grupos en la misma intensidad y con el mismo trabajo. Decir que lamentamos profundamente el salir en prensa por estos motivos, que los temas políticos de esta zona siempre ha estado como una guerra y las dos Españas y siempre consolidándose como un enfrentamiento sistemático de derecha-izquierda. Los grupos que estamos aquí ahora representando esta mesa, lo que queremos precisamente es ser una comarca de todos y para todos. Aquí no se va a tratar el tema político para nada, es la idea que llevamos. Somos los representantes de todos los comarcanos, de todos los habitantes de la comarca, y por lo tanto los servicios que tiene que dar la comarca los tenemos que dar de la mejor forma posible y que llegue a todos los ciudadanos de la misma. Como portavoz del PAR, quiero decir que los consejeros del Comité Comarcal del PAR hemos intentado, o era nuestro interés y nuestra intención, que el equipo de gobierno que estábamos funcionando en la comarca siguiera manteniéndose y seguir funcionando con ellos. Han sido muy buenos compañeros, por lo menos en lo que a mí respecta. Hemos trabajado todos muy bien. De no hubiera sido por el tema de los dichosos sueldos, pues esto yo creo que hubiera continuado. Y creo que es una lástima que hayamos tenido que terminar este ciclo con ellos. Yo me siento afectada por lo que ha ocurrido y solo espero que con el nuevo equipo pues las cosas vayan también bien. Sabéis ya cuál es el motivo de esta rueda de prensa. No voy a hacer más hincapié en repetir lo mismo. Sí que quiero explicar que como portavoz del Grupo Compromiso por Caspe, del Grupo Comarcal CPC, siempre ha habido un ofrecimiento al Gobierno, a Presidencia, para que este organismo, para que esta institución funcionara. Quiero decir con esto que cuando hubo vamos a hablar de una crisis con Xunta Aragonesista, con el tema de sueldos y demás, nuestra postura de este grupo, nuestra propuesta fue ofrecernos a participar en el gobierno de esta administración. Contamos con dedicación, contamos con experiencia y eso es lo que hemos transmitido siempre. O sea, queremos que esta comarca funcione, queremos que esta institución salga adelante y, por supuesto, como digo, y ya dijimos también cuando se dio la circunstancia en Caspe del cambio de gobierno, dijimos que si esa situación podía provocar o podía generar cierta inestabilidad o cierta ingobernabilidad en la institución,
comarcal, aquí estaba nuestro grupo, el Grupo Compromiso por Caspe, para garantizar esa continuidad y el buen funcionamiento de esta institución. Tal como han dicho mis compañeros anteriormente, compañeros ahora de grupo de gobierno, lo que nos ha movido a actuar en este sentido y a formar un nuevo equipo de gobierno han podido ser quizá los acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de estos últimos días en la población de Caspe. Se nos mostró desde un inicio un interés en si queríamos trabajar para seguir adelante en esta comarca y nuestro grupo político ha estado abierto en todo momento a poder llevar a cabo los trabajos o las gestiones que llevaran a cabo el funcionamiento correcto de esta comarca. Lo que pretendemos o queremos todos los grupos que formamos parte ahora del nuevo Gobierno es un cambio de ritmo en todas aquellas actuaciones que hasta ahora se ha estado llevando a cabo y lo que queremos dejar claro, creo que todos pensamos en este mismo sentido, es que en ningún momento lo que ha velado para llegar a formar esta unión es el interés particular de los grupos políticos. Lo que hemos mirado en todo momento ha sido el interés de todos los habitantes de esta comarca y nunca el interés de los grupos que vamos a formar parte de ella. Las negociaciones que hemos llevado entre nosotros o los cambios de impresiones que a lo largo de estos días hemos estado llevando a cabo ya nos han llevado a ir perfilando un poco en las áreas en las que nos vamos a mover cada uno de nosotros, así como vamos a formar también la Junta de Gobierno. Como bien he dicho, los intereses, los que vamos a buscar siempre va a ser el interés de todos los habitantes de esta comarca y no los intereses particulares. Y para ello también lo que hemos reflejado, y creo que es el mejor reflejo de lo que vamos a buscar, es el interés de todos, o sea, que ningún grupo sea más beneficiado que otro, es que la Junta de Gobierno va a estar formada por 3 miembros de cada uno de los grupos políticos que vamos a formar parte. 3 del CPC, 3 del PAR y 3 del Partido Popular. Quiero decir, como bien ha apuntado mi compañera, quiero decir aquí lo que se ha buscado es un poco que todos los grupos estuvieran representados en una misma proporción, vamos a decirlo así. Por ese mismo motivo se ha hablado de 3 miembros de cada grupo en la Junta de Gobierno y también va a haber 3 vicepresidencias, una para cada grupo político. En este caso tengo que decir que la primera vicepresidencia la va a ostentar el grupo CPC y voy a ser yo personalmente quien la lleve. La segunda vicepresidencia va a recaer en el grupo PP y va a ser Agustina Barberán quien ocupe ese cargo y una tercera vicepresidencia para el grupo Partido Aragonés que va a ser Javier Nicolás quien la lleve. Llevamos 1 año y medio de andadura de esta comarca y realmente lo que más se ha hablado ha sido de los sueldos. No se ha hablado de consolidar, por ejemplo, el coto del Mar de Aragón. No se ha hablado de, por ejemplo, lo que se hizo, la actuación que se va a hacer precisamente en el plano pulido, las pinturas rupestres de levantinas. No se ha hablado del catálogo de servicios que se ha estado trabajando y por fin se ha finalizado y se va a hacer con ello una agenda de servicios comarcal. No se ha hablado de mucha gestión que se ha hecho, solamente se ha hablado de los sueldos. Pues para acabar con eso también tengo que hablar desde el Partido Aragonés y desde la Presidencia que en ningún momento, desde que se planteó en la primera reunión que tuvimos los 3 grupos, no ha habido ningún debate. O sea, que es que en ningún momento se ha planteado decir o dejar los sueldos o no entramos. En ningún momento, porque no ha hecho falta. Se dijo, dejáis los sueldos y hemos dicho, dejamos los sueldos. ¿Por qué? Por la que está cayendo en todo el país, pero también tengo que aclarar que estando prevista una ley de organización de corporaciones locales en Madrid y una ley competencial de Aragón que delimitará claramente quién le corresponde o no le corresponde esos cobros por cargo público, nosotros dejamos abierta la banda. Si lo determina la ley lo determinará, no la comarca, pero la comarca hemos decidido los 3 grupos que desaparece de la partida presupuestaria de altos cargos. Por lo tanto, ha sido una decisión unánime, pienso. No ha habido posibilidad de diálogo, solo digo eso. Igual que en Caspe no hubo posibilidad de diálogo durante 1 año y medio con un equipo en minoría, aquí a partir de la moción de censura de Caspe lo que ha habido ha sido descalificaciones personales, insultos y sobre todo presiones. Pero en ningún momento se ha buscado una unión. Tengo que decir que el vicepresidente primero y alcalde de Favara, don Francisco Domenech, ha estado dispuesto desde el primer momento a consolidar un nuevo equipo de gobierno. Bien ha dicho la portavoz del CPC que se ofreció, si la hacha se iba en su momento, se ofreció, y que podía haberse dado la casualidad de que la comarca hubiera andado de forma distinta al Ayuntamiento de Caspe, a la capital de la comarca. No ha sido posible. Las divergencias incluso se han demostrado con algunos miembros de esta última comisión de gobierno
con su comportamiento, para mí, incívico y desagradable. Pero bueno, para eso la política a veces tiene que tragarte algún sapo, pues se traga uno el sapo que le corresponde tragar, pero quiero decir que estoy contento con lo que hemos formado hoy, estoy contento porque veo por dónde van los tiros y yo lo que veo es que tienen ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Por lo tanto...